Hola, buenos días. Les damos las gracias a todos los participantes que se unieron a tiempo, ¿cierto?, a esta jornada. Hoy daremos inicio al webinar, parte del ciclo de charlas de los seminarios online de la Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme. Y para iniciar, queremos agradecer a algunos de nuestros participantes de la red de colaboradores a través de esta breve presentación. En Chile, las exportaciones de las empresas acuícolas, silvícolas y agropecuarias alcanzaron un total de 21.961 millones de dólares en el año 2019. Y a raíz del impacto mundial de la pandemia de 2020 en el mercado Horeca, se elaboran estrategias comerciales innovadoras dirigidas al mercado retail global, las que consideran acercarse a los clientes finales y educarlos en el consumo de sus productos en el hogar. Para alcanzar el éxito, las empresas de este sector que comienzan a exportar deben efectuar su transformación digital con sentido socioambiental, transformando su cultura organizacional, evolucionando su estrategia comercial, adaptando sus procesos de negocio, desarrollando nuevos paradigmas y competencias en su equipo humano y mejorando su infraestructura tecnológica. En IT Partner queremos convertirnos en el mejor socio TI de nuestros clientes, realizando una consultoría integral que entrega soluciones que aumentan el valor económico y socioambiental de su negocio, a fin de lograr distinción y preferencias comerciales en mercados internacionales. Conversemos sobre su negocio y trabajemos en conjunto para aumentar su rentabilidad económica y socioambiental. IT Partner, tecnologías de la información para un negocio mayor y una vida mejor. Según la ONU, en 2030 la mitad de la población mundial vivirá en zonas de gran estrés hídrico. América Latina es una de las regiones con mayor estrés hídrico. México tiene escasez de agua en casi el 70% de su territorio. Chile y Argentina sufren su peor sequía en casi un siglo. Hoy en día la agricultura utiliza el 70% del agua dulce a nivel mundial. Además, hay una baja eficiencia de riego, por lo que mejorar la gestión del agua en la agricultura se convierte en algo esencial. Es por esto que Quilimo creó una plataforma SaaS que envía a los agricultores recomendaciones de riego personalizadas derivadas de datos satelitales y meteorológicos con el fin de mejorar la eficiencia en el uso del agua. ¿Cómo funciona? Los agricultores añaden la información básica del campo al comienzo de la temporada: tipo de cultivo, forma y ubicación del campo y estado hídrico inicial. Con esa información recogemos los datos climáticos de todas las estaciones meteorológicas disponibles públicamente y los fusionamos con los datos geoespaciales de una combinación de múltiples satélites. De este modo podemos calcular para cada campo la cantidad de agua perdida por evaporación más el agua transpirada por el cultivo. Esto se conoce como evapotranspiración real. A lo largo de la temporada, los agricultores añaden los datos de lluvia y riego a través de nuestra aplicación móvil o sitio web, o pueden conectar sus dispositivos actuales de recolección de datos del campo para introducir esta información automáticamente. Nuestra tecnología no requiere hardware en el campo, ya que utiliza Big Data para modelar la evapotranspiración campo por campo. Estos datos específicos de cada campo permiten a los agricultores tomar decisiones de riego que se ajustan a las necesidades de los distintos lotes y cultivos de forma individual. Con Quilimo, los productores pueden controlar sus cultivos, complementar sus decisiones con información personalizada, mejorar la productividad y alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Quilimo, transformando el valor del agua en la producción de alimentos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carolina Sepúlveda de la Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme Aconcagua Quillota, Agricultura 4.0 para la sustentabilidad de Aconcagua y Quillota, programa de Corfo y el Departamento de Industrias de la Universidad Técnica Federico Santa María. Junto a nuestro equipo, hoy hemos preparado este sexto capítulo del ciclo de seminarios online denominado Sistemas Predictivos, anticiparse a las decisiones del campo.
Esta es la sexta sesión del ciclo de charlas online Transformación Digital, Agricultura Competitiva en un entorno desafiante, en las que nos están acompañando más de 20 destacados profesionales especialistas en tecnologías digitales para la agricultura, tanto nacionales como internacionales. Estamos realizando este webinar como cada jueves a las 9 de la mañana hasta el 6 de octubre, en este lugar de encuentro virtual y gratuito especialmente diseñado para agricultores de Quillota, San Felipe, Los Andes, así como también agricultores de otras partes del país que nos acompañan hoy. Este evento es apoyado por Corfo y ejecutado por Fedefruta y la Universidad Técnica Federico Santa María. Es financiado con aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Valparaíso del año 2020. Aprovechamos de comentarles que ayer realizamos nuestro primer seminario presencial. El próximo lo realizaremos en la tarde del día jueves 6 de octubre en Duoc Quillota. A continuación, saludamos a todas nuestras empresas, parte de la red de colaboradores, que nos permiten llegar con ustedes con mejores soluciones y una oferta tecnológica fuerte para sus distintas necesidades. Queremos saludar a Solen, Lens System, AgroSmart, Dynamic Wings, FruitSpec, Inervix, Ozonotecnia, Netafim, RTAP, Datactyl, Urantiacos, IT Partners, Instacrop, JC Solutions, Quilimo, Agrospace, Lanet Lab y Almágicos. El objetivo de la Red de Asistencia Digital Fortalece PYME Agricultura 4.0 para la sustentabilidad de Aconcagua y Quillota es contribuir a que las pymes agrícolas aumenten sus ingresos o mejoren sus niveles de productividad a través de la adopción y utilización de tecnologías en sus procesos productivos, de gestión y los comerciales. La tecnología nos ayuda a hacer estos procesos mucho más fácil. No podemos hacer la agricultura de hoy con tecnología del pasado. El futuro está a la vuelta de la esquina y tenemos que prepararnos. En este sexto seminario de la Red Fortalece PYME Aconcagua Quillota abordaremos la toma de decisiones en el campo y anticiparse a la jugada, que es algo crucial en la gestión de nuestro huerto. Mediante sistemas predictivos basados en inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, big data y sistemas integrados de información, podemos anticipar eventos. Con captación de imágenes, big data, e inteligencia artificial podemos predecir producción, calibres, realizar estimaciones de cosechas, hacer una medición mucho más precisa en nuestros campos. Para este encuentro nos acompaña Víctor Muñoz de FruitSpec, Carolina Arias de Soler y Jairo González del CCTVAL de la Universidad Técnica Federico Santa María, quienes abordarán sistemas de microprocesadores, programadores, arduinos para la captura de datos y operación, todo esto para buscar una óptima toma de decisiones. Los acompaño moderando este espacio, les repito, Carolina Sepúlveda, ejecutiva del Fortalece PYME Aconcagua Quillota. Los micrófonos se van a mantener silenciados, y por ello les solicitamos enviar sus consultas a través del espacio de preguntas y respuestas que está habilitado en su plataforma Zoom. Al cierre habrá un espacio para que los relatores puedan responder todas esas preguntas e inquietudes que nos hagan llegar a través de esta vía. En la primera presentación que tenemos en el webinar de hoy nos acompaña Jairo González del CCTVAL, Centro Científico y Tecnológico de Valparaíso, uno de los centros basales de la Universidad Técnica Federico Santa María. Este centro impulsa la creación de nuevo conocimiento en física de partículas, electrónica e informática, y el desarrollo de proyectos de innovación e ingeniería aplicada a la alta tecnología. Jairo es ingeniero civil eléctrico y actualmente es ingeniero de proyectos del CCTVAL. Ha participado en competencias de robótica, innovación y robótica estudiantil de la universidad, ferias de innovación y robótica, Robotics Weeks y en el huerto universitario. Hola Jairo, bienvenido a este espacio. Te dejamos aquí habilitado para que puedas compartir lo que tienes para el día de hoy. Perfecto, muchas gracias Carolina. Un gusto saludar a los presentes. Gracias por estar aquí escuchando, ¿cierto?, este webinar que para nosotros es muy importante. Nosotros como centro, una de nuestras misiones es poder, ¿cierto?, transmitir el conocimiento académico de la universidad hacia la industria también y hacia las personas y la sociedad civil. Entonces para nosotros es súper valioso. Como decía Carolina, entonces yo soy Jairo González, ingeniero de proyectos,
de transformación digital en CCTVAL, de formación ingeniero civil electrónico de la Santa María. Y hoy quiero tratar este tema, ¿cierto?, con ustedes, que es el tema de sistemas predictivos, cómo anticiparnos a las decisiones en el campo, pero desde una vista, ¿cierto?, un poco más general, desde entender cómo se hace esto y dónde está la tecnología y dónde están estos arduinos y qué cosa es el Machine Learning, porque de repente son mucha información. Entonces yo les voy a comentar un poquito sobre CCTVAL para que nos pongamos en contexto, algunos de los proyectos de los que hemos realizado, el tema de transformación digital en general y al final entonces el tema de la predicción para la toma de decisiones. Como bien decía Carolina, nosotros acá en CCTVAL somos parte de la Santa María, financiados por la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y somos uno de los centros basales de excelencia que están acá en la universidad y a lo largo de Chile. Nosotros desde el 2019 que estamos en esta misión, ¿cierto?, de impulsar la generación de investigación, innovación y desarrollo. Y eso lo hacemos acá en Chile, pero también en colaboraciones internacionales con otros centros. Ahora, lo que nosotros consideramos que es nuestra fortaleza es que tenemos, por supuesto, investigadores, ingenieros y técnicos altamente calificados, que muchos son de aquí mismo de la Santa María y otros son también de universidades de la región. Además, sumado a la infraestructura acá del centro, donde tenemos nuestros laboratorios para electrónica, informática, física y mecánica, para poder, ¿cierto?, desarrollar proyectos, investigar, ¿por qué no?, también apoyar desarrollando tecnología para la agroindustria. Nosotros acá en el CCTVAL tenemos áreas de desarrollo y áreas de investigación. Las de investigación que están abajo son las que mencionaba, ¿cierto?, Carolina, que tenemos de física, sea en experimentos o en la teoría, y también de electrónica e informática. Pero además, acá en CCTVAL en la Santa María tenemos lo que son nuestras áreas de desarrollo tecnológico, donde nosotros podemos apoyar a empresas, a pymes, ¿cierto?, o emprendedores con distintos tipos de servicios que pueden ser asesorías, desarrollo, investigación. Nuestra idea también es poder ser un partner de desarrollo e innovación e investigación para las empresas que generalmente no tienen, ¿cierto?, esos departamentos, entonces pueden llegar a nosotros, ¿cierto?, y nosotros podemos responder dudas, desarrollar sistemas, mejorar procesos, etcétera. Nosotros contamos actualmente con 3 áreas de desarrollo que son diseño, manufactura y simulación, transformación digital y procesos industriales. Justamente transformación digital es lo que a nosotros hoy nos compete. Algunos de los proyectos que se han llevado a cabo en CCTV son muchos, desde el 2009 que estamos haciendo cosas, entonces elegí unos 3 que pueden tener que ver, ¿cierto?, con lo que estamos viendo hoy. Por ejemplo, si bien este no es el rubro, este es sobre minería, la solución integral de caracterización de relaves. ¿Y por qué es interesante? Porque indistintamente del rubro en el que estemos trabajando, la transformación digital sigue un camino muy similar. Va a haber que poner sensores, vamos a tener que entender nuestro proceso para poder poner los sensores en el lugar correcto, tomar estos datos, procesarlos, agregar quizás una etapa de aprendizaje de máquinas o inteligencia artificial para poder entonces tener conclusiones y tomar decisiones. Entonces, eso mismo sucedía acá con el tema de los relaves, se tuvo que hacer toda la instrumentación, poner sensores para poder tomar muestras del estado de estos relaves y hacer una interfaz para que el cliente, ¿cierto?, pueda tomar las decisiones informado. Ahora, otro proyecto que es interesante, que es en el área del transporte, lo que llamamos la desagregación espacial y temporal para emisiones contaminantes, es donde nosotros utilizamos lo que se llama videoanalítica. Utilizamos literalmente cámaras para monitorear el tráfico de autos, entonces cuando vemos que hay muchos autos, podemos contar cada uno de estos y, por decirlo así, calcular cuánto es la contaminación que hay en esa zona que está siendo escaneada y poder hacer pronósticos. Entonces también hay aplicaciones de lo que se puede hacer con la tecnología. En el rubro de la agronomía también se pueden utilizar sistemas de videoanalítica, sea para monitoreo de frutas, hortalizas, pero también de las tierras en las que esto se trabaja. Y otro proyecto que ahora trabajamos hace poco por tema de la pandemia era el ventilador mecánico invasivo junto con el Hospital Naval Almirante Neff en Viña del Mar. Y en este se concentra todo lo que es automatización, porque aquí hay sistemas que tienen válvulas industriales en vez de médicas, porque era lo que teníamos, ¿cierto?, en el momento para el desarrollo del prototipo, pero son válvulas, ¿cierto?, de agua, o sea, de aire, digo, pero el funcionamiento es muy similar a las de agua,
para lo que son regadío automatizado. Y también interfaces para el monitoreo de las variables y todo eso. Entonces, son proyectos tecnológicos que abarcan un poquito de cada cosa de lo que se necesita, ¿cierto?, para la transformación digital. Algunas empresas que han trabajado con nosotros han sido el Terminal Portuario de Valparaíso, ¿cierto?, Chilquinta, la Superintendencia de Medio Ambiente de Gobierno, Cummins, RMC, etcétera. Han habido hartas empresas, ¿cierto?, que han trabajado con nosotros en distintos rubros, y algunas de agronomía han trabajado con nosotros en temas de asesoría o ver factibilidad, ¿cierto? Porque algunas personas dicen, oye, yo podría invertir y hacer mi propio sistema de medición, pero a veces es un poco costoso, ¿cierto? Hacer algo a la medida, y a veces es mejor optar también por opciones que ya existen en el mercado y que me imagino a lo largo de los webinars han ido conociendo y van a seguir viendo, ¿cierto?, en estas actividades. Ahora, en cuanto a la transformación digital, ¿cierto? Ahí hay algunos de los circuitos que se hacen acá y se ensamblan en CCTVAL. Nosotros trabajamos desde la sensorización, ¿cierto?, de los aparatos que toman la información del campo, hasta la toma de decisiones, hasta el computador, la pantalla, donde va a estar el ingeniero agrónomo o las personas de administración o gerencia incluso, tomando las decisiones en base a los pronósticos que se puedan hacer. Eso incluye fabricación de la electrónica a medida, instrumentación, que son los sensores, automatización y robótica para temas de, por ejemplo, han habido casos, y en competencias robóticas también han habido propuestas de eso, de cómo utilizar los robots para poder hacer la cosecha inteligente, ¿cierto?, y guiada. Entonces, ahí también se puede poner automatización y robótica, o automatización, ¿cierto?, en el regadío, o también en aplicando ciertos insecticidas o temas químicos que se requieran también para los terrenos. Por otro lado, también IoT, que es el Internet de las cosas, cuando ponemos, ¿cierto?, muchos aparatos que están conectados a Internet y nosotros podemos verlo, ver la información en un computador en otro lado. El cloud computing, que una idea similar, ¿cierto?, donde tenemos acceso a un computador que está lejos desde mi computador. El Big Data, cuando tomamos muchos datos de un campo, que no siempre más datos significa mejor predicción, pero con muchos datos, ¿cierto?, nosotros podemos sacar información interesante y poder encontrar patrones e incluso cosas que a veces no teníamos consideradas. El Machine Learning o el aprendizaje de máquinas, cuando tomamos un sistema inteligente y hacemos un ciclo en donde el sistema inteligente hace algo y el resultado de eso aprende. Si fue algo bueno, lo refuerza entonces y sigue ejecutando su función de una manera más óptima. El video analítica, como les contaba, en el tema del transporte, y el UX, User Experience y User Interface. Nos referimos, ¿cierto?, a los dashboards o pantallas con muchos gráficos, información y conclusiones para el cliente. Entonces, para nosotros es tecnología de base científica aplicada a la industria 4.0. Ahora, en cuanto a la transformación digital, y en el video del inicio se mencionaba también, para nosotros son la transformación digital 4 aspectos diferentes en una empresa, en un proceso, o en este caso, ¿cierto?, podría ser en la agroindustria. Para la transformación digital, nosotros conocemos, lo más famoso es el tema del modelo organizacional y gestión de talento, que es lo que se ocupa para la transformación digital de algo administrativo. Cuando la gente dice, oye, voy a hacer una transformación digital, empiezan a digitalizar los formularios, las bases de datos, con la gente con la que trabajan, ¿cierto? Eso es una parte de la transformación digital en una empresa, pero también se puede transformar digitalmente el proceso productivo mismo, cuando se habla de una industria o cuando se habla, por ejemplo, de plantaciones, es cómo voy a entonces hacer que este proceso sea inteligente con cada una de sus etapas, si es que tiene temas de químicos, si es que tiene temas de control, si es que tiene temas de medición, el proceso como tal. Pero lo que a nosotros nos compete es el cuarto aspecto, que es la tecnología del proceso. Si bien yo puedo transformar digitalmente mi proceso, además puedo transformar con tecnología cómo administro ese proceso, cómo tomo decisiones al respecto, cómo tomo mediciones de ese proceso. Y en conjunto con el modelo organizacional de la empresa, la gestión del talento, consuman, ¿cierto?, todo lo que sería la transformación digital de lo que es mi emprendimiento, de lo que es mi empresa. En cuanto a la transformación tecnológica de un proceso, nosotros identificamos varias etapas, porque a veces puede uno pensar que
es solamente, bueno, le pongo un par de sensores, ¿cierto? Y ya está, pero no es tan así. Antes, y quizás eso les va a servir a ustedes al momento también de cotizar servicios que quieran adquirir, y que tienen que entender ustedes como cliente que es su proceso. Yo voy a, ¿dónde parte mi proceso? En un invernadero, haciendo el monitoreo, luego se lleva al campo, ¿cierto? Luego se va haciendo todo el tema de automatización, regadío, cuando tengo que tomar mediciones para poder saber si está maduro o no, para, listo para la cosecha, y después de la cosecha qué es lo que pasa, para dónde va a parar y cómo se almacena. Nosotros podemos pensar como un proceso macro o varios subprocesos, va a depender, ¿cierto?, del área en el que estén trabajando y también de los recursos que se quieran invertir, pero en general, sea un macro o subproceso, es importante que se identifiquen cuáles son las variables que son relevantes allí. Y bueno, también hay veces que uno no sabe, dice, pucha, yo quiero predecir cuándo va a estar madura la fruta y qué mido para saber cuándo está madura. Entonces ahí es donde juega un rol importante, ¿cierto? Los ingenieros agrónomos en contraste y también en colaboración con su partner técnico en temas del que va a dar la solución al producto y decir, oye, mira, si midiéramos, qué sé yo, el pH, el color de la fruta, la humedad del ambiente y varias cosas, yo puedo saber mejor estos datos, con la contraparte tecnológica va a decir, mira, esto te lo puedo medir así, 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 y podemos entonces hacer un sistema. Lo primero es que identifiquemos este proceso y las variables que tienen que estar. Eso lo puede tener claro el cliente y le va a servir para poder saber si la solución que está comprando le sirve. Y bueno, si no lo tiene claro, existen las asesorías para eso y generalmente quienes ofrecen estos productos también saben, oye, mire, va a necesitar tal y cual sensor en su proceso para poder hacer que esto funcione. Luego viene la etapa de sensorización y actuación. El sensor entonces va a ser lo que me mide. Mido la temperatura, mido la humedad del ambiente, eh, mido el pH, puedo medir diferentes cosas, incluso a través de cámaras, medir a través de imagen para poder ver los contrastes, ver los colores, ¿cierto? Hay distintas maneras y muchas cosas que se pueden medir. Ahora, el desafío es encontrar cuáles son las correctas, porque yo podía poner sensores para todo y llenar mi campo de sensores, pero eso no siempre va a ser bueno porque voy a tener tanta información que procesar y seguramente el 60% de eso en verdad no es relevante. Por eso es importante saber cuáles son las variables que influyen en lo que yo quiero medir. Y la actuación se refiere a las bombas, válvulas, cosas que van a ejercer acción en mi campo. Así que esa es la segunda etapa para nosotros. Luego, pues viene la automatización y robótica, si es que viene el caso en que se pueda actuar sobre el campo. No todos los campos quieren hacer esta etapa, ¿cierto? Solamente quieren el monitoreo para la predicción y el resto es acción humana, pero se necesita y requiere que haya una etapa de sensorización y actuación previa para poder hacerlo. Porque yo puedo poner válvulas, ¿cierto? Puedo poner mangueras de riego y una persona los puede actuar. Pero si yo quiero automatizarlo, vamos a necesitar entonces una etapa siguiente. Luego de eso, ahí nosotros pasamos a lo que llamamos la adquisición de datos, donde nosotros vamos a ver, ¿cierto? Tomar los datos de los sensores y los resultados de cómo haya sido mi riego, cómo haya sido, por ejemplo, el trato de la tierra con diferentes químicos. Entonces yo voy a tener un montón de esos datos y ahí puedo tomar decisiones. ¿Qué hago con esos datos? ¿Me los guardo? ¿O paso a la siguiente etapa que los analizo? Que sería como la etapa similar a que veo entonces el flujo de las temperaturas o la calidad del agua en un gráfico. Más allá, nada más allá de eso. Entonces tomo los datos, los reviso y tengo un gráfico. Y eso me puede ayudar a tomar decisiones, pero no hay mucho más allá que lo que ha pasado en el tiempo y lo que yo con mi experiencia puedo decir al respecto. Mira, bajó mucho la humedad de la tierra. ¿Algo significa eso a pesar de que yo esté regando? ¿Qué pasa con las temperaturas y cómo se relaciona? Pero una etapa siguiente se puede avanzar. Siempre todas estas etapas van como una después de la otra, ¿cierto? Ahí uno puede detenerse en una, pero la idea es llegar hasta el final. La siguiente etapa es el proceso de aprendizaje y predicción. El procesamiento de estos datos
a través de sistemas informáticos, me va a permitir sacar mejores conclusiones y relacionar entonces, mira, tengo estos valores de humedad, estos valores de temperatura, y eso algo significan porque, mira, en verdad la calidad de la sombra está mal, o en mi invernadero los calefactores no están funcionando bien, y ahí yo puedo empezar a sacar más conclusiones que solamente ver el gráfico. Puedo mezclar distintas variables. Y cuando llamamos aprendizaje y predicción es cuando estamos metiendo el machine learning. Es decir, hay un sistema inteligente que va a tomar los datos y va a poder hacer una predicción, que es lo que vamos a ver en la siguiente slide. Luego, a diferencia de lo que fuera un gráfico, como podría ser un gráfico de Excel, una interfaz de usuario tiene un poquito más cosas. Puede ver la relación entre estos datos para yo tomar conclusiones, desarrollar, ¿cierto?, tomar decisiones, pero también puede tener botones, puede tener maneras de entregar, yo mismo entregar la información y decirle al sistema, mira, va bien, pero necesito que pongas más agua para que esto funcione mejor, o que lo hagas con mayor frecuencia. Entonces, yo como usuario utilizo esta interfaz para controlar, darle indicaciones o mejorar también el proceso y enseñarle a la máquina también qué es lo que yo quiero como emprendedor en mi campo. Así que finalmente, luego de todo ese proceso, de estas 7 etapas, viene la última donde yo me siento en el computador y reviso, y ahora sí, ¿cuáles son las decisiones que voy a tomar? Estos son los resultados, estas son las proyecciones, me dice la máquina que voy a tener que cosechar en 6 meses, y no tengo gente suficiente para cosechar todo eso, entonces empiezo a tomar decisiones en función de la predicción. Ese es todo el proceso de la transformación digital. Y como les mencionaba entonces, la idea es poder hacer predicción para la toma de decisiones, po. Como le pusimos acá, un vistazo al futuro hoy, y eso es una rama, si nos vamos a lo técnico, del aprendizaje de las máquinas, ¿cierto? De estos sistemas inteligentes, los computadores, que nos va a permitir hacer todo esto. En temas tiene mucha matemática, muchas probabilidades, pero lo importante de todo esto es que, por ejemplo, en el tema de predecir cuándo cosechar, yo voy a poder hacer, ¿cierto?, un gráfico. Si hubiera solo medido, sabría lo que hay de hoy hacia atrás, pero con el aprendizaje de máquinas y distintos valores que yo puedo medir, puedo hacer un gráfico, puedo ver lo que viene hacia atrás y en base a eso proyectar lo que viene a futuro. Entonces decir, le digo al sistema, mira, estas son mis plantas o estas son mis frutas hoy. La máquina lo toma. Y le digo, mira, estas son mis plantas, los datos de mis frutas cuando estuvieron maduras el año pasado. Y la máquina va a decir, ok, entonces voy a tomar los datos así estaba antes y así tú quieres que esté. Voy a tomar todos los datos en el tiempo de todo eso que alguna vez sucedió y voy a decirte entonces, este año, en base a la información que tú me diste del año pasado, yo te puedo decir que se va a demorar tanto tiempo en estar madura si conservas las condiciones anteriores. Entonces ahí tengo una máquina inteligente que me empieza a ayudar aquí con la tecnología. Los que les mencionaba es que también tú puedes tener en tu campo un montón de sensores y muchos datos, pero mayor cantidad de datos no siempre significa que van a ser datos de calidad. Tú puedes tener un sensor de temperatura y que en verdad no está bien puesto en la tierra o en el ambiente y va a darte información errada y por lo tanto tus conclusiones van a ser erradas. Como también puedes tener mucha información de la cual poca es relevante y las conclusiones no concuerdan, ¿cierto? O pueden ser contradictorias. Por eso es importante desde el principio partir con una buena identificación de tu campo, qué es lo que quieres predecir, qué es lo que puedes y quieres medir, y así entonces partir desarrollando e implementando la tecnología en tu campo. La gracia entonces es aprendizaje en función de la experiencia de tu propio campo, aprendizaje, ¿cierto?, de la máquina, para tener entonces mejores resultados y resultados más acotados. Cuando hablamos, quiero volver a la anterior, cuando hablamos, ¿cierto?, de los sensores y los actuadores, hablábamos de lo que son los sensores de temperatura, de humedad, de presión, en general del ambiente, de calidad de suelo, un montón. Cuando hablamos de automatización y robótica, empezamos a hablar de motores, de las válvulas, de los calefactores, ¿cierto? Las bombas. Cuando hablamos de adquisición de datos, o análisis, o procesamiento, o aprendizaje, ahí empiezan a meterse todo lo que hablamos de, al principio, estaba también en la descripción, que van a ser estos aparatos, los Arduino, que la Raspberry, que el computador,
el microprocesador, el microcontrolador, todos al final van a ser una máquina que te va a ayudar a ti a tomar esta información de tu campo, ¿cierto? Y poder procesarla, llevarla a otro lado o, conectar, ¿cierto? Estos sensores con el siguiente computador para poder hacer estas predicciones. Entonces, eso en resumen, ustedes me imagino ya saben, esto es lo que se viene, si es que no, ya, esto es lo que ya está sucediendo en todo el mundo. La agronomía está volviéndose cada vez más competitiva y la manera de hacer la diferencia es usar, ¿cierto?, la tecnología. Las herramientas que tenemos acá, en Chile hay mucha oferta creciendo cada vez más en temas de tecnología e inteligencia, así que la invitación es a asesorarse, a crecer, a aprender. Si tienen dudas, pueden contactarnos a nosotros directamente y por supuesto a confiar también en la calidad del desarrollo acá en Chile. Muchas gracias, soy Jairo González y espero que hayan aprendido un poco también de lo que nosotros le queríamos contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Qué interesante la temática que nos presentabas. Esperamos que haya sido de mucho interés para todas las personas que nos están acompañando esta mañana. Te damos muchas gracias por tu tiempo y la información que nos entregas. Y te invitamos a seguir acá en línea con nosotros. Vamos a tener al final de las presentaciones una serie de preguntas, ¿cierto? Ahí de un pimponeo en el que esperamos que también puedas responder las inquietudes que tengan nuestros ¿cómo se llama?, asistentes. Vale, muchas gracias. Gracias, Jairo. Les queremos comentar, como la mayoría de ustedes saben, estas actividades son parte de un ciclo de seminarios de 10 jornadas que estamos realizando 10 jueves consecutivos a las 9 de la mañana. Tenemos próximas temáticas muy interesantes. La próxima semana tenemos toda la temática de inspecciones digitales en el huerto, georreferenciación y capas de información, cómo hacer las inspecciones de huerto más rápidas, eficientes y ayudarlos a tomar mejores decisiones en esa línea. Y tenemos varias temáticas que van a continuar y nos van a ayudar a culminar este ciclo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es habilitar una pregunta dentro de esta plataforma para aquellos que quieran inscribirse para la próxima temática, pueden inscribirse automáticamente. Les está apareciendo en su pantalla, desea que lo inscribamos para el siguiente seminario, Inspecciones Digitales para optimizar el mapeo de los huertos. Entonces, aquellos que nos respondan que sí, van a quedar inscritos automáticamente para las siguientes actividades. Ya les vamos a dar un espacio. Les cuento que la próxima semana vamos a tener a Marcos Zúñiga, que es un académico de la Universidad Técnica Federico Santa María. Vamos a invitar también, espérenme que estoy media pitita. Vamos a invitar también a la NEC Labs, un emprendimiento muy interesante que tiene que ver también con todo lo que con inspecciones y toma de datos. Vamos a contar también con la participación de AgroSpace y de Quilimo, que son dos empresas que tienen soluciones tecnológicas en esta línea. Así que ahí esperamos su respuesta para inscribirlos inmediatamente para la siguiente actividad. La estructura que hemos diseñado para este ciclo de seminarios web busca juntar dos perspectivas muy importantes al momento de hablar de transformación digital. Por una parte, invitar al mundo académico, todo su conocimiento técnico y las proyecciones que tienen para esta temática, así como también aterrizar esta experiencia a través de proveedores de distintas tecnologías que permitan conocer experiencias prácticas y también brindarles a ustedes las herramientas que requieren para iniciar estos procesos en sus empresas. Toda la semana hemos llevado esta estructura y siguiéndola también daremos paso a la siguiente presentación. Ahora que ya conocimos la mirada académica que nos trajo Jairo, vamos a pasar a dos empresas que nos van a mostrar su experiencia, sus soluciones y cómo podemos tomar estas herramientas para llevar procesos de transformación digital dentro de sus agrícolas. ¿Ya? La siguiente presentación es de Carolina Arias. Ella es la gerente comercial de Solén. Es una empresa chilena dedicada a la importación y distribución de equipamiento científico de alta precisión orientado a la investigación y a la productividad del área agrícola. Carolina es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, diploma en Dirección Comercial y Ventas de la Universidad del Desarrollo. Carolina, te doy muchas gracias por estar con nosotros nuevamente esta mañana y te damos el espacio para que nos puedas comentar sobre tu experiencia en esta temática. Hola, muy buenos días. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya, perfecto.
Listo, vamos a poner la presentación. Ahí estamos. Bueno, buenos días. Yo soy Carolina Arias, soy ingeniero agrónomo y gerente comercial de la empresa Solén. Nosotros somos una importadora y distribuidora de equipos para la investigación y la productividad agrícola. Hoy estamos acá para conversar con ustedes acerca de los sistemas de predicción. En este sentido, nosotros creemos que estos sistemas de predicción en todas las áreas de productividad agrícola son una herramienta muy, muy potente, que nos entregan una visión hacia lo que va a ocurrir y podemos así prepararnos de mejor manera frente a algunas adversidades como por ejemplo heladas o eventos complejos como son las lluvias en floración o en cosecha. Nosotros tenemos para poder enfrentarnos a este tipo de situaciones, las microestaciones, que son herramientas que nos permiten no solo la obtención de datos de clima, sino que también nos abren a, perdón, nos abren una ventana a la visión al futuro. Nos permiten hacer programaciones de labores como el riego, como la cosecha, como alguna aplicación de fertilizantes o de algún químico. Esta microestación que nosotros le estamos presentando aquí es una microestación de origen israelí. Esta microestación se conecta vía Bluetooth, tiene un software gratuito para poder hacer revisión de datos, se conecta directamente vía Bluetooth al teléfono, uno acerca nuestro teléfono a la microestación y ella comparte los datos inmediatamente con nuestro teléfono celular. Este teléfono toma los datos, los sube a la nube y podemos hacer un registro de ellos o ver los datos que puedan entregar esta microestación dentro del teléfono o quizás en el computador cuando uno llega a la oficina. Nos puede entregar alarmas que ya pueden ser de temperatura, puede ser también de momentos en donde nosotros tengamos que aplicar riego, porque la podemos programar para que nos diga cuándo ya estamos cumpliendo el umbral que nosotros definimos como espacio para poder hacer el riego. Nos entrega datos de temperatura, humedad, radiación, humedad del suelo en un tensiómetro en esta ocasión, y calcula la evapotranspiración, que es lo importante en este momento, que nos daría, por ejemplo, la lámina de riego para reponer. Esta es una de las soluciones que nosotros tenemos en microestaciones. Luego tenemos otra solución, que es una microestación, que al igual que la anterior, entrega todos los datos que ya hablamos, que son humedad, temperatura del aire, radiación, pero además de eso, esta nos entrega datos de clima y nos muestra datos de sanidad de la planta. Por ejemplo, nos entrega el dato del índice de clorofila, el índice NDVI, que es de nitrógeno. Nos puede entregar datos también de acumulación de grados día, y es programable para diferentes cultivos. Podemos programarlo tanto para un palto como para una cereza, que son plantas que necesitan, por ejemplo, saber cuál es la acumulación de grados día. Corresponden a unas soluciones, estas dos soluciones, que son las microestaciones, corresponden a soluciones que son completas, vale decir, variados sensores dentro de una microestación. Y eso nos entregan variados datos, y al meterlos al software o al integrarlos dentro de un software, este software nos puede entregar ya el dato ya transcrito para nosotros poder definir qué es lo que nosotros queremos hacer, qué es lo que nosotros queremos revisar, qué es lo que nosotros queremos implementar. También esta microestación se conecta a la nube vía satelital. Tiene un software de pago, pero es un software de pago anual. También la podemos programar para que nos entreguen alarmas. Una vez que ya hemos visto estas microestaciones, que son soluciones más completas, como les decimos nosotros, también existen unas soluciones que son pequeñas y muy focalizadas. Estas soluciones más pequeñas y focalizadas son solo sensores.
Ujú. Los sensores en esta, tú los puedes ver y pueden ser grandes o pequeños, pueden ser robustos, pueden ser delicados. Lo importante es que este sensor sea capaz de captar y entregar datos que nosotros estemos requiriendo y que para lo que ellos fueron diseñados. Los sensores, como vimos y como nos explicó un poco Jairo en la presentación anterior, son aparatos electrónicos que están diseñados para capturar datos dinámicos del cultivo, como la humedad, la temperatura, el aire del suelo, la salinidad, la radiación, y tienen distintas capacidades y también variados diseños. La comunicación es muy relevante en este aspecto y podemos trabajar con sensores que solo nos muestren datos. Por ejemplo, estos sensores pequeños que se llevan al campo, que uno toma el dato, lo registra y ve inmediatamente si es que hay humedad en el suelo, o si es que hay humedad, salinidad y temperatura. Y son para revisión, para verificación de labores. También podemos tener ese mismo tipo de datos, ese mismo tipo de sensores que muestran y guardan los datos. Y tenemos sensores que en este caso son los que se envían a la nube para ser revisados desde un teléfono inteligente o desde un computador. Cuando yo como agricultor o como productor decido cuál será la fórmula a la que opto para recolectar estos datos, podemos encontrar soluciones en el mercado que van a ir de la mano con la necesidad que tenga cada uno de los clientes. Puede ser un campo extenso o un campo poco extenso. En un campo poco extenso, por ejemplo, la solución que se usará puede ser sensores conectados a la red Wi-Fi, como lo son los sensores pequeños, los Arduino. O si tenemos campos muy extensos, podríamos necesitar varios sensores robustos que se conecten a un concentrador de datos y estos concentradores de datos entreguen toda la información de todos los sensores del campo a la nube. Aquí tenemos un sistema que es diseñado por nosotros. Esta es una cajita diseñada por nosotros y es un sistema es un sensor de humedad y temperatura del aire. Este es un sistema muy sencillo. Este sensor es capaz de tomar, claro, datos de humedad y temperatura del aire bajo el sistema Arduino. Este se comunica vía Wi-Fi al servidor y tiene, perdón, al servidor y tiene una API key abierta, o sea, quiere decir que nosotros podemos conectarnos a una red o un software que ya posea el agricultor dentro del campo. Los sistemas que son de Arduino suelen ser frágiles, son buenos para dejarlos en lugares inmóviles y tomar datos por un largo periodo. Este diseño en específico nosotros lo creamos, lo diseñamos para poder determinar DBP en invernaderos y lograr la automatización de abertura y cierre de cortinas, y también para poder determinar momentos de afectación de hongos y bacterias dentro del invernadero, poder tomar decisiones ya sea de ventilación o también decisiones de sanidad dentro del cultivo. Aquí tenemos otro tipo de sensores, son los sensores LoRaWAN, que es un protocolo de comunicación. Estos sensores son mucho más robustos, tienen un alcance de emitir su dato a una distancia hasta de 8 kilómetros. Necesitan, sí, para poder trabajar un concentrador de datos y son de muy bajo consumo energético. En este caso nosotros, este sensor solo usa una batería muy pequeña de 9 volts y puede durar en el campo tomando datos sin ser cambiada la batería hasta un año. Estos sensores están diseñados específicamente para trabajo del campo. Son en específico este que estamos mostrando, es un multiparámetro que mide humedad, temperatura y salinidad del suelo. También nosotros los tenemos abiertos de API key, entonces podemos integrarlos sin problema a cualquier sistema que tenga ya el agricultor en su campo. Con este tipo de sensores podemos hacer revisión de riego, podemos monitorear y registrar ciclos, por ejemplo, día y noche, semanas, meses, para poder hacer programaciones de riego basándonos en el comportamiento del suelo.
según la época del año. Para terminar, quisiera decir que los sistemas de predicción de labores u acciones en el campo están llegando para quedarse. Estas deben ser siempre, y hay que entenderlo de esta manera, un aporte para nuestro quehacer diario. No deben ser una complicación. Lo importante es que nosotros como usuarios seamos capaces de adoptar estas tecnologías. Y bueno, les dejo la invitación a subirse a este carro que estamos nosotros ya desde hace varios años tratando de ingresar en el campo. Tenemos varias crisis que son la de mano de obra, la de agua, de clima, y en general no están todas estas al mismo tiempo pisando los pies. Y nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar todas estas nuevas dinámicas de trabajo. Así que les dejo la invitación para que revisen nuestra página y nos estén comunicando si es que ustedes así lo deciden. Muchas gracias. Caro, muchas gracias por tu temática. Estuvo muy interesante, muy aterrizado a lo que nuestros agricultores tienen que empezar a conocer, tienen que empezar, ¿cierto?, a incluir dentro de sus procesos. Así que te damos las gracias. Hay algunas preguntas, pero que vamos a dejar para el final, para el espacio de preguntas y respuestas que vamos a tener con los 3 panelistas. Así que para que nos esperes unos minutos y retomamos ahí el diálogo. Perfecto. Entonces, dentro de esta estructura que yo les comentaba, vimos lo académico, vimos ya las soluciones de una empresa que es Solem. Vamos a pasar a la tercera y última exposición de este webinar, que nos trae a Víctor Muñoz de FruitsTech. FruitsTech es una empresa israelita que ha desarrollado una tecnología innovadora basada en imágenes hiperespectrales y algoritmos de aprendizaje profundo. Con su enfoque único les permite analizar imágenes de árboles frutales y distinguir entre las hojas verdes de las frutas verdes y luego generar información y herramientas útiles al comienzo de las temporadas para que pueda ayudar al cliente a ganar el mercado. Víctor, que nos acompaña esta mañana, es ingeniero agrónomo en gestión, especialista en fruticultura de la Universidad de Chile. Está terminando su magíster en gestión de recursos hídricos en zonas áridas y semiáridas. Se ha desempeñado dentro de la Universidad de Chile, en INIA y en el Centro de Estudios de Zonas Áridas y también en ASOEX. Víctor, te damos muchas gracias por tu tiempo, por tu presentación de esta mañana de antemano y te dejamos, ¿cierto?, el espacio habilitado para que nos comentes lo que has preparado. Ok, Carolina, muchas gracias por la presentación y también agradecer al proyecto, ¿cierto?, por la invitación a participar de este webinar. Bueno, voy a contarles un poco de lo que hacemos, de qué se trata, digamos, FruitSpec, qué es lo que hacemos, a qué es lo que apuntamos. ¿Okay? Entonces, para comenzar, quería contarles quién es FruitSpec, ¿cierto? FruitSpec es una empresa israelí especialista en visión computarizada e inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que buscamos, ¿cierto? Es ayudar a nuestros clientes a obtener mejores precios, optimizando rendimientos y calibres a la demanda del mercado. Estamos enfocados en la fruticultura. ¿Cómo lo hacemos? A través de sensores, análisis de datos y herramientas de gestión, que es un poco también lo que veía Jairo, ¿cierto? En la primera exposición, lo que veíamos con Jairo. Bueno, ¿cuándo lo hacemos? Durante toda la temporada, varios meses antes de cosecha. ¿Ya? Eso también aporta valor a nuestros clientes. ¿Dónde? En el campo, ¿cierto? En el campo de nuestros clientes, en Chile, Estados Unidos, España, Sudáfrica, Marruecos, Australia e Israel. ¿Y por qué? Que también es importante, porque nosotros también somos productores, ¿ya? Y conocemos cuáles son los puntos críticos del negocio, y además porque somos especialistas en tecnología y desarrollamos soluciones. ¿Ya? Nosotros, bueno, analizando la cadena de valor de la fruta, vemos que hay múltiples departamentos y funciones que algunas veces están conectados o están desconectados entre sí. Está el productor, ¿cierto? El packing, el departamento comercial y finalmente la distribución. Y, digamos, todos tienen que estar lo más alineados posibles para poder tener el mejor desempeño.
¿ok? Y en ese sentido, viendo también, ¿cierto? El mapa de actores que les comentaba, también hay varias soluciones, algunas están más enfocadas en el campo, otras más en el packing, ¿cierto? O en la distribución, pero en general vemos que están un poco separadas, ¿cierto? Atomizadas, y lo que buscamos nosotros a través de nuestra plataforma, nuestra tecnología, es que todos puedan conversar, ¿cierto? Todos puedan tomar decisiones, analizar en un mismo lugar. Respecto a lo que es el flujo de la producción y las estimaciones de producción, generalmente el productor, ¿cierto? Es quien hace sus estimaciones, sus conteos manuales, seguimiento al tamaño de la fruta, ¿cierto? Y le dice le dice a la exportadora o al encargado del packing, ok, esta es la cantidad de fruta que vamos a tener. Posteriormente el packing o la exportadora analiza, ¿cierto? Consolida esa información y la escala al departamento comercial. Y el comercial ve, digamos, ok, vamos a tener esta cantidad de fruta, estas deberían ser los calibres, y comienza a salir a vender la fruta, ¿cierto? A sus clientes, ¿ok? Esa venta de fruta se traduce, o esos acuerdos comerciales se traducen en pedidos, ¿cierto? Que luego luego baja, ¿cierto? Se devuelve la información que son pedidos que el packing tiene que cumplir y que nuevamente el productor tiene que cumplir. Por lo tanto, podemos ver cómo están enlazados, ¿cierto? Y el problema es que si tenemos flujos o estimaciones, ya sea de cantidad de fruta o de calibre, que finalmente no respondan a los compromisos, ¿cierto? Que no le permitan responder a los compromisos comerciales, ¿cierto? O si tengo un exceso de fruta, también, digamos, también se genera un problema. Por lo tanto, como les digo, es fundamental que todos podamos, todas estas personas, ¿cierto? Tanto el productor, el packing y el departamento comercial puedan trabajar con información fidedigna y consolidada, digamos, en el mismo lugar. Bueno, en ese sentido, nuestra plataforma se basa en dos pilares fundamentales, ¿cierto? Uno es la estimación de producción que sea temprana y precisa, y por otro lado, un análisis de datos robusto, ¿cierto? Con foco en el potencial comercial, digamos, maximizar el potencial de nuestra producción, ¿ya? Esos son los dos pilares fundamentales. Y lo que tiene que ver con la estimación, ¿cierto? Que es temprana y precisa, hay dos variables, ¿cierto? Digamos, resumiendo una ecuación bien sencilla, digamos que resultan muy trascendentes, ¿cierto? El número de frutos, saber cuál es el número de frutos y esto obtenerlo a inicios de temporada, ¿ya? Y la proyección de calibre a cosecha, ¿ya? ¿Cuál va a ser el tamaño que va a tener la fruta a cosecha, ya que el tamaño generalmente determina el precio, ¿ya? Bueno, en ese sentido, nosotros hacemos o determinamos el número de frutos usando imágenes hiperespectrales, ¿cierto? Vamos al campo, escaneamos la fruta cuando está en crecimiento, podemos discriminar la fruta verde de las hojas, ¿cierto? No necesitamos un color especial. Y como les digo, podemos obtener este número, esta carga, este nivel de carga, ¿ya? Y respecto a la proyección de calibres, ¿cierto? También, digamos, la metodología nos permite determinar cuál es el tamaño que tiene la fruta en ese momento, ¿cierto? Y según datos históricos, según curvas de crecimiento que teníamos nosotros, que tenía el cliente, ¿cierto? Y algunas validaciones que hacemos, nosotros proyectábamos los calibres a cosecha, ¿ya? Pero en este sentido, el cliente nos decía, ok, ¿cómo proyectan eso? O sea, porque obviamente acá hay supuestos, un poco lo que decía Jairo, se va a cumplir exactamente lo que pasó la temporada anterior, las condiciones climáticas van a ser las mismas, y generalmente los productores siempre hablan, ok, esta temporada, ¿cómo está esta temporada? ¿No? Esta temporada vamos atrasados 2 semanas respecto al año pasado, o esta semana no, esta temporada llevamos 3 semanas adelantados, ¿ya? O sea, eso varía mucho la tasa de crecimiento, ¿ya? Y como les digo, esto varía, ¿cierto? Según especie, variedad, temporal, lo que les comentaba, las localidades, ¿cierto? Hay microclimas o el clima imperante, digamos, en un año específico, ¿ya?
Y respecto a lo que es la tasa de crecimiento, ¿cierto? Que es lo que va a determinar finalmente el tamaño de fruta, la forma, digamos, nos interesó este punto, y la forma en la que trabajaban los productores actualmente, ¿cierto? Es haciendo muestreos manuales, ¿ya? Cada 15 días, ¿cierto? Muestrean más o menos 30 frutos por cuartel, seleccionan los frutos, hacen alguna marca, ¿cierto? Y van registrando los datos, midiendo con pie de metro, registrando los datos en papel, ¿ya? El problema que tiene esto es que, claro, la muestra, el tamaño de la muestra es pequeño, ¿cierto? Es acotado. Eventualmente los datos pueden no ser tan precisos porque, claro, está sujeto al error, ¿cierto? Si es que se midió bien la misma posición del fruto, ¿cierto? Y lo otro es que los datos no son compartidos con todos los involucrados. Como decía, el campo, ¿cierto? El campo genera la información, pero el packing y las ventas no siempre se enteran en el mismo momento, o a veces, digamos, están desconectados, digamos, no hay una relación, ¿ya? Entonces vimos este problema, ¿cierto? Que de hecho nos lo hacía patente nuestros clientes, y digamos, lo transformamos en una solución, ¿ya? En ese sentido, desarrollamos un sensor, le llamamos Fruit Spec Caliper, ¿ya? Que lo que permite es medir el tamaño de la fruta durante toda la temporada. Como les decía, estamos en su campo, y durante toda la temporada, desde los 30 milímetros de tamaño de fruta. Esto está pensado para cítricos, carosos, manzanas, y bueno, y granadas también, ¿no? Y lo principal es que lo hacemos con alta precisión, hacemos una precisión mayor al 90%, y gestionamos los datos de manera electrónica. O sea, prácticamente tienen la información en tiempo real. Bueno, ¿cómo funciona, digamos, este sensor, o también cuáles son los componentes? Acá tienen una cámara, ¿cierto? Una cámara estereoscópica, ¿ya? Tiene dos lentes, todos los objetos lo vemos desde dos puntos, desde dos posiciones diferentes. Eso nos permite determinar el tamaño, ¿cierto? El tamaño de la fruta sin necesidad de hacer alguna otra medición correctiva, sin ingresar otro dato que no sea lo que ya, digamos, lo que ya aprendió nuestro sistema, relacionándolo también con lo que mencionaba Jairo, ¿ya? Eh, entonces, tenemos, ¿cierto? esta cámara, además hay un computador dentro que hace todo el procesamiento, ¿cierto? El análisis de la información, un GPS y también una SIM card, ¿ya? Una tarjeta un chip de celular, ¿ya? Entonces, este sensor nos permite escanear, ¿cierto? Y determinar el tamaño de la fruta de cada cuartel, ¿ya? Con un tamaño mínimo desde 30 milímetros, que era lo que le indicaba, y nosotros sugerimos mostrar por lo menos 1000 frutos por cuartel, ¿ya? Y ahí nos pasamos bueno, yo he conversado con clientes que hacen conteo desde 25 hasta, no sé, 100, 150 frutos por cuartel, ¿ya? Entonces acá en el fondo estamos aumentando de manera significativa la cantidad de muestras, y lo interesante es que también es un muestreo aleatorio, ¿ya? Porque también hay un detalle que, claro, cuando tú vas a elegir tu fruta a principio de temporada, tú dices, ok, este fruto debería ser representativo de mi cuartel. Ojalá que sea así, y lo marca, digamos, y durante la temporada eventualmente ese fruto, o sea, nunca vas a saber si efectivamente qué tan correcta fue tu elección en ese momento, ¿ya? Y bueno, la capacidad que tiene este equipo, este dispositivo, es de medir alrededor de 30 hectáreas por día. Puede ser también incluso más cuando los bloques, los cuarteles son un poco más grandes. ¿Cómo funciona? Ustedes bueno, nuestros clientes ingresan, ¿cierto? a nuestra plataforma, paso 1. Paso 2, crean su cuartel, tienes que dibujar, ¿cierto? Trazar el polígono, asignarle un nombre, una variedad. El paso 3 es montar, ¿cierto? Montar la cámara en un tractor, en una moto, en una cuadrimoto, en un buggy, ¿ya? Y comenzar a recorrer, digamos, los cuarteles que ustedes habían creado, ya que la cámara, como les decía, tiene un GPS. Al ingresar a un cuartel determinado, recibe la instrucción, digamos, sabe que está en una posición y que corresponde al cuartel, por ejemplo, al cuartel 10, comienza a avanzar entre 5 y 8 kilómetros por hora. Esa es la velocidad, digamos, en que deben circular, y digamos, registrando el tamaño de la fruta. Una vez que sale del cuartel, deja de registrar datos, se procesa la información, y inmediatamente se envía, ¿cierto? Si hay internet
Si hay una buena señal de internet, se envía la información y esta está, digamos, disponible automáticamente en la plataforma, ¿ya? Así se ve, digamos, este sensor, en este caso era un buggy escaneando manzanas, ¿ya? Y acá arriba en el video, está arriba a la izquierda, podemos ver cómo va avanzando, montado, ¿cierto?, en un buggy. Y acá abajo, el video de abajo, ya es como el procesamiento, ¿cierto? Cada fruto que digamos, en que logramos ver un rectángulo azul, de color azul, es un fruto al que se le mide el tamaño, perdón, ¿ya? Entonces, como les decía, es un muestreo muy grande, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es el producto final? ¿Qué es lo que ven nuestros clientes? Vamos a ver algunos ejemplos. Estos son manzanas, ¿cierto? Tenemos este panel, este dashboard, en que agrupamos los distintos cuarteles según variedad. En este caso, el centro está Golden Delicious, una variedad de manzana, y vemos que hay dos cuarteles, dos bloques, ¿cierto?, que al inicio de la temporada tenían un tamaño promedio de fruta muy similar, pero al ir avanzando, digamos, algo pasó que se separaron, ¿cierto? Uno alcanzó un potencial más grande, un tamaño más grande, y otro tuvo un tamaño más pequeño, ¿ya? Entonces, en este caso, nuestros clientes también cuando dicen, ok, tengo que responder a un pedido, ¿cierto? Un pedido que quiere solamente fruta grande, o un pedido, digamos, que no importa si tenemos fruta grande o fruta chica, ya sé a qué cuartel podría ir, ¿ya? Eso es un primer uso. Y lo otro, efectivamente, saber que, ok, aquí se puede encender una alerta a nivel agronómica. Esta fruta está creciendo menos. ¿Por qué está creciendo menos? ¿Será algún problema de riego, algún problema de nutrición? ¿Puedo hacer algo yo en ese momento para tratar digamos, de revertir la situación? Ese otro análisis que se puede hacer. Si uno selecciona, aquí voy seleccionando, ¿cierto?, los distintos puntos y aparecen la fecha, ¿cierto?, para un cuartel, la fecha, la semana y el tamaño que tenía en ese caso. Al principio 35 milímetros, ¿cierto?, el 9 de junio, el 22 de junio tenía 49, el 21 de julio 63 milímetros y termina la temporada, digamos, el 18 de agosto con 74 milímetros. Estos datos son de Israel, ¿ya? Son del hemisferio norte, por eso las fechas pueden ser un poco... Habría que sumarle 6 meses, digamos, para hacer la conversión a Chile. Bueno, si nosotros seleccionamos luego, en el mismo dashboard, seleccionamos uno de los cuarteles, podemos ver el detalle, ¿cierto? En este caso, el cuartel 5, el detalle, cómo fue la tasa de crecimiento, o sea, cómo fue la curva, ¿cierto?, que describe el crecimiento de la fruta, desde 33 milímetros al inicio y 74 milímetros, ¿cierto?, terminando al final. Podemos ver también el tamaño promedio, muestra el último tamaño promedio, ¿cierto? Y el nivel de muestra, el número de muestras, ¿cierto? El número de frutos muestreados, que en este caso son 1206 frutos. Esto también lo enlazo con lo que decía Jairo, o sea, ok, tenemos los sensores y de qué manera los vamos a ir visualizando. Este dashboard, digamos, es un ejemplo de eso. Podemos ir seleccionando, ¿cierto?, la medición específica, nos podemos cambiar de cuartel, estamos en otro cuartel, ¿cierto?, 66 milímetros en promedio, partió en 33, ¿cierto?, partió similar al anterior, pero no llegó a eso, se quedó, digamos, la fruta en 66. Podemos pinchar también en este gráfico que está acá abajo, a la derecha, ¿cierto?, y lo que hacemos es cambiarnos desde esta visualización, desde la curva, ¿cierto?, la curva de crecimiento, a el detalle, ¿cierto?, de la distribución de tamaño de fruta para ese momento, ¿ya? Para la última distribución de tamaño de fruta. Acá decíamos que el promedio era 66 milímetros, ¿cierto?, con 1146 frutos como muestra, ¿ya? Pero de esos 1146 frutos, el 39% de la fruta estaba entre 64 y 68 milímetros, ¿ya? Aquí, en el fondo, esta es la curva normal de distribución de tamaño de fruta, ¿ya?, que también es una información muy relevante. O sea, saber, el promedio es importante, pero también nos interesa saber qué tan amplio, digamos, es esta distribución. ¿Okay? Y bueno, aquí nos podemos ir cambiando de bloque, ¿ya? Acá quería mostrarle otro ejemplo con cítricos, ¿cierto? En que también, como le digo, en esta parte
del panel pueden ver agrupados por variedad, ¿cierto? Distintas curvas de crecimiento. Y acá lo que hicimos fue ir, digamos, hacia el final de la temporada, ¿ya? Viendo cómo iba creciendo la fruta, ¿cierto? Esta era en naranja. La última medición era de 70,5 milímetros, ¿cierto? 2.892 frutas. En la medida que más nos acercamos, ¿cierto? a la cosecha, podemos ir viendo, evidentemente la fruta es más visible, podemos ir detectando una mayor cantidad de fruta. Si seleccionamos, ¿cierto? La distribución, aquí podemos ver lo que les comentaba antes, cuál es la distribución normal de calibre, ¿cierto? En ese momento, donde el 70,5 milímetros el promedio y de este total de casi 3.000 frutos, el 27% está entre 68 y 72. Y además, tenemos habilitado, digamos, acá arriba, debajo del nombre del cuartel, tenemos habilitado esto, picking, ¿cierto? Donde podemos pasar de cuál es la distribución de tamaño a cuáles van a ser los calibres que voy a tener, ¿cierto? En el FX tenemos distintos calibres y las barras, digamos, el largo de la barra corresponde al porcentaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa si cosecho si escaneo antes de cosecha? Voy a ir viendo, ¿cierto? Voy a acercarme finalmente a cuál va a ser el calibre real, el calibre final. Y como les digo acá, podemos ver una gran cantidad de frutos detectados, ¿ya? Bueno, algunos datos de precisión, en términos de promedio, andaban en 98% de precisión, y en lo que es la distribución, ¿cierto? Para los distintos calibres, entre 86 y 94%, ¿cierto? Las barras claras corresponden al dato real del cliente y la oscura era nuestra predicción, ¿ya? Y como lo que les decía, nosotros apuntamos a poder generar valor, ¿cierto? a la producción del cliente. Aquí también algunos estudios de caso donde tenemos las barras grises corresponden a la estimación de calibre del cliente, las verdes a la nuestra, y la línea es el precio, ¿ya? Finalmente, nuestra estimación decía que ellos iban a tener casi un potencial de $2.000 más por hectárea, ¿cierto? Esto es un ejemplo para Murco, ¿ya? Está disponible, como les decía, para cítricos, manzanas, carozos y granadas desde los 30 milímetros. Lo que apuntamos es que en el caso de que tengan, si nosotros desde el principio de temporada estamos haciendo estas proyecciones de calibre, lo que apuntamos es a tratar de evitar, ¿cierto? Pensando acá en el gráfico de la izquierda, que hay fruta que va a estar, que no va a tener destino comercial, ¿cierto? Evitar pérdidas de comillas, ¿cierto? Pérdida de fruta, moviendo, ¿cierto? Esta fruta que está acá hacia los calibres más grandes, ¿cierto? Y enlazándolos también con el precio, o también, visto de otro modo, fruta que tenía un bajo ingreso, ¿cierto? Un precio muy, muy bajo, llevarlo, ¿cierto? Moverlo hacia calibres que sean un poco más grandes. Porque, como les decía, nosotros en FruitSpec lo que apuntamos y lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a obtener mejores precios, optimizando los rendimientos y el calibre a la demanda del mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu completa presentación sobre esta herramienta valiosísima para cualquier agricultor que pueda, ¿cierto?, incorporarla en sus procesos productivos. Yo reviso el chat, tengo a Kevin con mano alzada. Preferimos que por favor nos haga llegar su pregunta a través de la sección de preguntas y respuestas para que todos podamos, ¿cierto?, leerla y poder darle, ¿cierto?, una satisfactoria respuesta. Vimos algunos comentarios que también habían llegado, que contestamos ya, pero me gustaría que pudieran tal vez explayar un poco más su respuesta, o para aquellos que no han podido, no encontraron para leer, ¿cierto?, la respuesta que están dando, podamos revisarla. Invito entonces a Jairo, a Carolina también, que puedan encender sus cámaras. Había llegado una pregunta para Jairo de Rodrigo Fuenzalía, que le preguntaba sobre la importancia de la creación y contacto con Fab Labs de distintos orígenes. Ese tema es muy importante, ¿cierto? A ver si puedes contarnos un poco más. O sea, justamente como le decía a Rodrigo, para nosotros como centro los Fab Labs son importantes porque si bien ya, el centro científico, ¿cierto?, está acá, es parte de la academia de la universidad, no tenemos como tanta la independencia, la cercanía y por decirlo así, es como un tamaño diferente, es como un poco
un poco más puntual, ¿cierto? Como puede ser el Fab Lab. Y para nosotros, el tema del desarrollo y la innovación tecnológica es como les dije, ¿cierto? Una red, es un ecosistema. Y los Fab Labs, ¿cierto? Son una parte importante de eso porque generalmente la gente misma de los Fab Labs tiene las herramientas ahí, tiene las ideas ahí y generalmente hay muchas personas que tienen ganas de innovar, entonces eso fluye, es parte de... Nosotros como más cercana a la academia y tratando de hacer permear el conocimiento hacia la industria, es importante hacer, ¿cierto? Esos contactos. Incluso hasta la fecha tenemos contactos con muy pocos todavía. Hemos estado hace poco saliendo más hacia afuera, ¿cierto? Para poder hacer estos nexos. Y como les comentaba, para que haya desarrollo, innovación y puesta en marcha de estas tecnologías, hay que meterse ¿cierto? En este ecosistema y, como decirlo, intercambiar experiencias positivas. Entonces, la conexión entre lo que va a ser un Fab Lab o laboratorios, lo que va a ser un centro de investigación, con lo que es un emprendimiento, ¿cierto? O inversionistas o empresas grandes o medianas, es lo que hace entonces ese desarrollo. Potenciarlo es importante, ¿cierto? Tener los contactos mucho más también para poder seguir creciendo, independiente si es que es privado o es público. Nosotros conocemos muchos que son privados, públicos muy pocos, pero eso es lo que comentábamos. Sí, también es muy importante dentro de estos procesos de transformación digital dentro de la agricultura y en otras industrias, empezar a vincularse dentro del ecosistema a estos distintos agentes. Nosotros dentro de la oficina tenemos un segmento especial que llamamos derivaciones, donde buscamos poder conectar agricultores a distintos agentes del ecosistema que le puedan ir ayudando a solucionar sus brechas digitales. Así que siempre les hacemos la invitación a quienes nos están escuchando, ¿cierto? En nuestros webinars, si es que aún no han sido parte de nuestra red, no han realizado su diagnóstico, aún no han probado nuestros servicios, ¿cierto? Que pueda contactarse, está en nuestra página web con un formulario muy sencillo para el primer contacto y poder ayudarlos a hacer estas conexiones, a empezar a ser parte de este ecosistema y poder aprovechar, ¿cierto? Todos estos recursos que están disponibles. Eso es sumamente importante para aquellas agrícolas que quieren empezar a trabajar procesos de transformación digital, ¿sí? Había llegado una pregunta para Caro, que vimos que contestó, ¿cierto? Muy buena tu respuesta, entonces me gustaría replicarla para todos, que hablaba de, te pedían una sugerencia, desde qué cantidad de plantación era indispensable el uso de sensores. Sí, en realidad ahora sí. En realidad el uso de sensores no está ligado como a una superficie o a un estado fenológico de la planta, sino que está relacionado más bien a las necesidades del lugar específicamente. Por ejemplo, yo puse un ejemplo muy típico que a mí me pasa, que es cuando estamos conversando con los agricultores y me dicen que tienen sectores que son muy ventosos. Entonces, no saben cuándo o tienen que aplicar algún agroquímico con pulverizadoras y me dicen, tenemos que esperar a la madrugada o tenemos que esperar al amanecer, porque en ese minuto es en donde no hay una gran ventosidad para no tener grandes derivas y todo lo demás. Las soluciones de repente son muy pequeñas. Poner un pequeño sistema de monitoreo de viento, dejamos 1 o 2 semanas tomando el viento y de repente descubrimos que a las 3 de la tarde no tienen viento y sí pueden hacer la aplicación y sí está dentro del horario en donde ellos están trabajando en el campo. Entonces hay cosas que se solucionan con un sensor en un gran campo y hay cosas que se solucionan con muchos sensores en un gran campo. La cantidad claramente va a depender de la necesidad de lo que cada uno de nosotros como agricultores o como productores tengamos en cada uno de nuestros campos. Sí, y también pasa, les dejo ahí la inquietud, ¿cierto? Que muchas veces no es necesario hacer una gran inversión económica para poder empezar a implementar algunos sistemas. Tenemos muchas veces como prejuicio que requiero de repente un fondo público o incluso un crédito para empezar a invertir en hardware o algún sistema, ¿cierto? Pero hemos visto incluso a lo largo de este webinar
muchas soluciones que son gratuitas o de muy bajo costo de implementación. Ujú. De hecho, hay sensores que son de bajo coste, por ejemplo, los que vimos al final de mi presentación, los Arduinos, son de muy bajo coste y de mantención muy económica, y que de verdad dentro de campos pequeños han sido una herramienta súper efectiva y muy buena. No hay que tenerle miedo a la pregunta. Al final, preguntar si te gusta o no te gusta la respuesta, eso ya lo decides tú, pero no hay que tener miedo a hacer esas preguntas, acercarse y preguntar. Nosotros estamos abiertos y llanos a todo lo que se necesite. Perfecto, muchas gracias, Caro. También nos llegó una pregunta para Víctor, que vimos que acaba de responder ahí en vivo, que hablaba más bien de tu porcentaje, ¿cierto?, de como de acierto, de predictibilidad con la solución que nos presentabas hoy día, que es este monitor de FruitSpec. Sí, ahí mire, nosotros lo que ofrecemos y en general todas las empresas que estamos en este negocio, hay al menos un 90% de precisión, ¿ya? Eso en general lo que se ofrece y digamos, hemos estado en torno a eso. De hecho, eso es lo que mencionaba también en torno al tamaño promedio de la fruta, 98% de precisión, y digamos, el detalle de cada calibre entre un 86 y un 93% de precisión, ¿ya? Y también, digamos, siempre nosotros vamos meses antes de cosecha, estamos en constante contacto con el cliente y, digamos, una vez que pero finalmente el cliente es el que tiene, nuestros clientes son los que tienen el dato real. Entonces también lo llamamos, ahora por ejemplo tenemos varios clientes de cítricos que están terminando sus cosechas, entonces en un par de semanas más empezamos a llamarlos para saber cómo les fue, para entender, digamos, también que les genere valor y, digamos, captar también sus impresiones de qué manera podemos ir mejorando también el servicio o la plataforma en sí. Buenísimo. Eso también es una de las cosas que muchas veces analizan nuestros agricultores al momento de realizar escoger algún proveedor de servicios tecnológicos, que es efectivamente este contacto, esto que dices tú, de poder tener un feedback, tener de repente un técnico o un asesor de manera más directa, más constante, ¿cierto? Lamentablemente también hay algunas soluciones muy buenas que muchas veces no tienen oficinas comerciales acá en Chile, lo que hace un poco más difícil ese proceso, así que es buenísimo saber que FruitSpec y, claro, también Solén cuenta con esta atención directa a público, acá con oficinas comerciales, ¿cierto?, en Chile, ¿sí? Les dejo el espacio a mis queridos panelistas, de verdad les agradecemos mucho la información que compartieron hoy, ha sido sumamente interesante. Por si quieren entregar algún consejo o alguna recomendación final a los espectadores que nos acompañaron esta mañana. ¿Qué les quieren sugerir ustedes respecto a estos procesos de transformación digital que se ven tan inminentes, que tienen que empezar, ¿cierto?, a incorporar en sus empresas? No peleen. ¿Quién quiere empezar? Sí, yo podría decir que hay que perderle el miedo, ¿cierto?, a esto de implementar la tecnología, porque a veces, ¿cierto?, hay mucha información, muchos nombres, puras cosas en inglés medio extrañas, hasta que para nosotros a veces es un poco, ¿cómo decirlo?, agotador. Pero no, la verdad, no es tan terrible, es muy interesante y los resultados que entrega el uso de la tecnología en la industria son, o sea, ya está comprobado que ayuda un montón esta cuestión. Así que es el camino para hacer un crecimiento, hacer crecer, ¿cierto?, la empresa, el emprendimiento, el campo. Así que eso, la invitación está hecha. Si necesitan aprender, como decía ya Carolina, si quieren conocer más cosas, si quieren preguntar, ¿cierto?, a través de ellos, también pueden contactarnos a nosotros acá en el centro de la universidad, sin costo alguno, si tienen dudas y cosas, hoy quiero implementar tecnología, no tengo idea dónde partir, ¿qué es eso del Machine Learning? Ya, para eso estamos y la idea es empujar el desarrollo. Así que eso. ¿Caro? No, más que nada agradecer la disposición y
y cómo se llama esto, y la atención que han tenido las personas que están aquí escuchándonos. Estos a veces son temas súper áridos para nosotros que estamos ligados como que entendemos más de fisiología que de cable, pero les comento que no es tan difícil, que es algo que al final cuando uno ya lo hace parte de su vida, es muy satisfactorio, muy bueno para poder comenzar, así como en algún minuto no quisimos cambiarnos del teléfono, de la conchita al teléfono que es completamente inteligente, que le costó mucho a nuestros papás, ahora nuestros papás no pueden vivir sin el WhatsApp. Entonces, los invito a eso, a que hagamos de a poco, pero que hagamos el cambio y que se suban al tren y que estén con nosotros, porque los que no se suben van a quedar muy atrás y es posible que se pierdan. Y eso es lo que no queremos. Queremos seguir creciendo, queremos que la agricultura siga creciendo y que sea también uno de los pilares en la economía del país. Muchas gracias. Súper. Entonces, para el cierre, Víctor, ¿qué consejo, qué sugerencia tienes para nuestros agricultores? Sí, bueno, ayer también lo comentábamos en el seminario presencial. Yo creo que lo importante es que traten de entender o de analizar su negocio, ¿cierto? Ojalá mirarlo desde arriba, ver cuáles son los puntos críticos, ¿cierto? En el caso de ellos y en el fondo ir priorizando, ¿cierto? Ir priorizando, saber que también hay algunas soluciones que son abiertas, digamos, algunas soluciones gratuitas, y yo creo que es súper importante aprovechar aprovechar el proyecto, ¿cierto? La red de asistencia digital, ya que ustedes están consolidando a muchos oferentes, ¿cierto? Desarrolladores de tecnología, de soluciones. Entonces, pueden a través de ustedes también encontrar cuál puede ser lo prioritario o cuál puede ser la solución específica para cada uno de ellos. Sí, oye, y muchas gracias por el pase. Como saben, la red de asistencia digital Fortalece Pyme, lo que hacemos es ir a sus empresas, ir a sus predios, ir a sus campos y junto con ustedes hacer una medición de las brechas digitales que tienen que enfrentar como empresa y diseñar un plan de trabajo que realizan con especialistas de la Universidad Técnica Federico Santa María para ver cuáles son las ofertas que mejor se ajustan a su requerimiento, qué proveedor puede entregar un servicio en línea de lo que ustedes necesitan. Este servicio es gratuito, esta iniciativa es financiada con aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Valparaíso del año 2020, así que aquellos que quieran empezar, ¿cierto?, este camino, quieran medir sus brechas, quieran desarrollar planes de trabajo que les permitan iniciar procesos de transformación digital, por favor, contáctense con nosotros para que puedan recibir esta asistencia técnica de alta calidad, ¿cierto? Y gratuita para todos nuestros usuarios. Obviamente les queremos agradecer a Jairo, a Carolina, a Víctor por su tiempo, por las temáticas que compartieron hoy, muy interesante. Aprovechamos también de agradecer a nuestra red de colaboradores que nos han permitido llegar con distintas soluciones a nuestros agricultores, a Solen, AgroSmart, Lens System, JC Solutions, Instacrops, también a Ozonotecnia, Netafim, Eficawa, RTAP, Fruitspec, Inervix, Dynamics Wings, IT Partner, Quilimo, Urantiacos y Datactil. Como ven, tenemos una oferta de colaboradores muy amplia que busca tratar de dar solución a todos esos requerimientos que sabemos que están teniendo dentro de sus empresas. Les agradecemos también, fueron dejando su información de contacto, está la información de Jairo, de Víctor, en el chat si los quieren contactar, y también pueden encontrarla en nuestra página web FPyme Aconcagua Quillota en la sección red de colaboradores, donde van a encontrar el logo, una breve descripción de cada empresa y también el link directo para que puedan contactarlos, ¿ya? También les recordamos que este webinar va a quedar disponible en el sitio web, en la parte de videos, ¿cierto? En la misma página, fpymeaconcaguaquillota.cl, y también en nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar todas las versiones que hemos tenido en este ciclo de charlas. Ya las 6 van a estar disponibles el día de hoy. Los invitamos también a estar atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página web para que se puedan informar de nuestros próximos eventos. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por darse el tiempo para avanzar en la transformación digital de su empresa. Nos vemos el próximo jueves 15 con otra interesante temática. Que
Que tengan buena mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao, un gusto. Chao. Muchas gracias.